Y bueno, mis hermanos de Facebook, nuestros hermanos de YouTube, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde, en esta hora ya, hora México, por la gracia del Señor. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este tiempo que el Señor nos va a estar permitiendo escuchar la palabra en la voz de nuestra hermana Adela Hernández. Y bueno, pues yo le voy a estar dejando el lugar a nuestra hermanita. Muy buenas tardes, me da mucha alegría nuevamente compartir con ustedes este Evangelio de Juan y hoy tenemos invitado que seguramente va a estar con nosotros muchas veces para ayudarnos porque esto de la tecnología no es lo nuevo, no es lo bueno mío, pero sí es lo nuevo e interesante para todos. Para los que están en redes sociales van a poder ver algún dato adicional y los que están escuchando también van a tener la descripción con la ayuda de Dios. Vamos a repasar el último pasaje bíblico que nosotros marcamos en la sesión anterior, que está en Juan 1:19 y parte del 22, 23 y 24. Dice aquí que este es el testimonio de Juan, ¿se acuerdan? Hablábamos del testimonio de Juan. Y en ese testimonio de Juan dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? En el versículo 22 dice, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían ido, los que habían sido enviados, eran de los fariseos. Es muy importante para nosotros detenernos un poquito aquí, porque en el versículo 19 dice que sucedió esto cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para hablar con Juan. Juan está aquí, no es Juan el que escribe el Evangelio, aquí Juan es el que conocemos como Juan Bautista, ¿verdad? Le mandaron a preguntar quién eres tú. Y hace una semana nos detuvimos para hacer una reflexión muy fuerte en cuanto al clamor de Juan hacia la sociedad, enderecen el camino del Señor. Pero también nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes los enviaron? ¿Quiénes fueron los que los enviaron? Ah, pues los que los enviaron fueron los fariseos. Y aquí aparecen dos personajes o dos situaciones, ¿no? Enviaron a los sacerdotes y levitas. Quiere decir, los sacerdotes y levitas ahora fueron enviados por los fariseos. Y algunos de nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver que sean fariseos o que sean sacerdotes y levitas? Pues tiene que ver mucho, porque quiere decir que las cosas, las relaciones en la sociedad del tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, estaban tan mal, estaban tan tergiversadas, que los fariseos eran los que mandaban a los sacerdotes y a los levitas. Y entonces tenemos que irnos un poquito más adelante. Tenemos que hablar ahora de lugares. Habrá que revisar algunos mapas cuando ustedes puedan y tengan la oportunidad. Habrá que buscar esos mapas del Imperio griego, del Imperio romano, para que nos ubiquen de los lugares. Pero también conviene que hablemos de las fechas, de los eventos, de algunos personajes, de Siria, de Palestina, de Egipto y demás. Vayamos un poquito atrás. En el tiempo de Alejandro Magno. Alejandro arrasa Siria, si ustedes lo pueden ver o lo pueden identificar, Palestina, Egipto, llega hasta la India, hacia la derecha, hacia el oriente, llega hasta la India y une las culturas de Oriente y Occidente del mundo conocido de su tiempo. Alejandro fue un gran conquistador
En el año 332 a.C., los judíos de Egipto y Palestina están bajo el dominio de Alejandro y les permite cierta libertad. Claro que esto fue permitido por Dios, porque lo que el Señor estaba haciendo 300 años antes, esto es muy interesante para todos nosotros. Dios Dios es eterno, dijimos hace 8 días, pero Él controla los tiempos de los hombres y les ha marcado tiempos y dice que tengamos cuidado porque debemos saber vivir el tiempo que nos toca vivir. Entonces el Señor estaba preparando al mundo para la llegada del Mesías, en hebreo, el Cristo, en griego, pero que ambos quieren decir el ungido. Ahora ya en el Evangelio de Juan, que escribe cerca del año 100 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, escribe en el año 100 ya de nuestra era, llegó Jesús a la tierra y en primer lugar nosotros tendríamos que ver que ahí estaba de frente la cultura helenista, la cultura griega. Por eso nos regresamos a ver el imperio griego. Y es que al conquistar todos esos terrenos, todas esas tierras, todas esas latitudes, el idioma griego koiné iba a alcanzar la universalidad que se necesitaba. Todo el mundo, desde el año 300 antes de que el Señor viniera a la tierra, todo el mundo ya se estaba preparando, hablando un mismo idioma de manera natural, y por eso fue fácil difundir las nuevas de salvación o evangelio. Qué interesante. Pero la vida de Alejandro Magno fue muy corta, porque él muere en el año 323 a.C. y 4 de sus generales luchan entre sí para quedarse con el botín, porque pues ya el jefe se murió. ¿A qué nos interesan 2 solamente? No estamos hablando de la historia de Grecia, estamos ubicándonos para entender mejor el Evangelio de Juan. Entonces, los Ptolomeos controlan la región de Egipto, hacia el sur, hacia el sureste, Egipto. Esa región la van a controlar los Ptolomeos, o descendientes de Ptolomeo. Y en la región de Siria, al norte de Palestina, la van a controlar o la controlaron los Seleucidas. Y la sorpresa es que en medio de los Seleucidas y de los Ptolomeos queda nada más ni nada menos que los judíos de Palestina. En un tiempo los Ptolomeos la capturan, en otro tiempo los Seleucidas la capturan, porque además es la puerta de entrada hacia el oriente. Es un lugar estratégico. Hasta hoy muy peleado, hasta hoy muy discutido, hasta hoy muy interesado todo el mundo, los ojos puestos en esa región del mundo. Los Ptolomeos capturan Jerusalén, los Ptolomeos, los que están al sur, y se llevan a muchos judíos para poblar Alejandría. Alejandría es una ciudad que fundó Alejandro Magno después de que había destruido totalmente a Tiro. En ese tiempo, a esos judíos que se llevan para que vayan a poblar la ciudad de Alejandría, les otorgan una ciudadanía plena, y ahí los intelectuales judíos reciben influencia de la filosofía griega. Y cualquiera de nosotros podría decir, ¿qué tiene de particular? Pues mucho, porque la filosofía tiene muchos pensamientos, muchas combinaciones de la lógica, de la mayéutica, de las preguntas y respuestas, y de ahí surge lo que yo personalmente digo: cuando no sé algo me lo invento. Eso es lo que hacían los filósofos griegos, a mi parecer. Alguien que sepa de filosofía estará disgustándose conmigo, pero por lo pronto les digo que esa influencia la tuvieron los intelectuales judíos, con toda y la carga emocional, sentimental y de conocimiento, que si lo revisamos con cuidado,
en muchas de sus formas de pensar no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Alejandría es la fuente de los escritos no inspirados, los que después se conocieron como escritos apócrifos, y de donde se surge la primera gran separación entre los que aceptamos la Biblia con esos libros y los que decimos que no queremos verlos ahí en la Biblia. La verdad es que es una oportunidad de conocer las formas de pensar de ellos y cómo esos escritos que se han clasificado como no inspirados, efectivamente tienen una carga muy fuerte de las ideas de su tiempo, de las ideas de los persas y demás. Ptolomeo, el rey Ptolomeo, encarga una traducción al griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero Alejandría es una ciudad en honor de Alejandro Magno, el conquistador griego. Así que en esa su gran biblioteca, porque esa biblioteca que se instaló en Alejandría es famosa hasta hoy, quisieron que hubiera un tomo del Antiguo Testamento de los hebreos, pero traducido al griego. Y la realizaron 70 eruditos judíos. Se conoce como la Septuaginta. Los siguientes 300 años, la Septuaginta casi reemplazará los manuscritos judíos, con todos y los riesgos de la traducción. Eso es por el lado del suroeste. Ahora tenemos al lado de los Seleucidas. Estos son los que quedaron gobernando Siria. Y ellos, los Seleucidas, son totalmente diferentes de los Ptolomeos. Por un tiempo, en el año 190 a.C., el rey Seleucida, Antíoco II, es derrotado por Roma. Pero más adelante, Roma hace pacto con Antíoco IV. Corremos los años, porque dijimos que esta no es clase de historia, sino solo para ubicarnos. El gobernador Seleucida, Epífanes, es cruel. Sacrifica 1,000 soldados judíos que se niegan a luchar en el día de reposo. Y vende el cargo de sumo sacerdote en Palestina. ¿Cómo? Al sumo sacerdote le vende el cargo, sí, porque ahora ellos son los que están gobernando y ellos se dicen cómo se debe conducir la sociedad. Y ahí se hace presente la corrupción entre los judíos. Y como los que tienen dinero son los saduceos, que vamos a hablar de ellos más adelante, se inicia un periodo en que los sumos sacerdotes compran el puesto. Cualquier cosa que nosotros hayamos visto en nuestras denominaciones actuales es mera diosidencia, decimos algunos. También permite un gimnasio para atletas judíos, pero la condición es de que hagan sus ejercicios desnudos. Confisca propiedades y ya llega un momento en que sacrifica un cerdo en un altar pagano que manda construir dentro del templo de Jerusalén. Yo creo que es lo más que los judíos sanos y fieles al nombre de Dios pudieron soportar. Por ello, un grupo de judíos celosos de la ley, al lado de Matatías, organizan una revuelta que dura de más o menos de los años 163 a.C. al 143 a.C. Aparecen en escena los valientes macabeos, quienes logran una dinastía judía en el gobierno de Palestina bajo los ojos vigilantes de los romanos, porque ahora los griegos pasan a segundo término, pues Alejandro muere muy pronto y viene el nuevo imperio mundial, el imperio romano. Aquí hay muchos datos importantes que vamos a tener presentes cuando vayamos leyendo el Evangelio de Juan. Por eso dice saduceos, por eso dice fariseos. Con razón. Sí, ya vamos a entender mejor, porque estamos viendo el tejido de la sociedad que estaba vigente, viviendo en esos días en que el Señor Jesús llega. Ahora vamos a ver otro mapa, el mapa de Roma.
bueno, de las conquistas del Imperio Romano, perdón. En el año 63 a.C., Pompeyo, que es romano, invade Palestina y captura Jerusalén. Mientras Pompeyo y Julio César luchan para ver quién se queda con el poder, en el año 48 Pompeyo es derrotado, entonces se queda Julio César. En el año 47 a.C., Julio César nombra a Antípater como procurador de toda Judea o Palestina. Esto está muy claro en el mapa. Está Siria al norte, Palestina enseguida y luego viene Egipto. Es un son los romanos, los para los que no pueden ver el mapa ahorita, tienen la idea. Galilea es una parte de Palestina y Herodes es el tetrarca de Galilea. Los salmoneos crono. Este Herodes es el que manda matar a su esposa favorita, porque no tiene solo una esposa, pero a la favorita la manda a matar. Y jugando, ahoga a su cuñado Aristóbulo. Así que no es de extrañar que cuando le llegó por medio de los magos de Oriente la noticia del nacimiento de un rey judío, inmediatamente ordenó que mataran a todos los niños desde bebés hasta 2 años para asegurarse que nadie le quitara su trono. Fíjense nada más qué gente estaba por ahí. Entre los años 37 a.C. y 30 a.C., la intriga y guerras internas terminan con la fuerza griega, pues Cleopatra, como gobernadora griega, se casa con Antonio. Y los dos mueren el 31 a.C. a manos de Octavio, sobrino e hijo adoptivo de César, de Augusto César, quien implanta la famosa Pax Romana o la paz romana por aproximadamente 100 años. Los judíos, al ver su realidad histórica en los últimos 400 años, que se conocen como el tiempo del silencio, porque no había ya profeta ni sueño, mucho menos revelación. Piensan que están por cumplirse las promesas que Dios les había dado por medio de los profetas en cuanto a que vendría un Mesías, hablando en el idioma hebreo, el Cristo, en el griego koiné, que significa ungido de Dios. Pero esperan un político, un militar, un conquistador. Pero un siglo después, o sea, todavía esperaron, tuvieron que esperar un siglo. Cuando aparece un hombre de paz, modesto, que habla de un reino que no es de este mundo, que es un reino eterno, pues lo califican de loco, de endemoniado, de blasfemo y pues digno de muerte, entre otras cosas. No estamos justificando la actuación de los judíos, pero sí estamos dando una explicación porque ellos pudieran pensar así. Hay otra cosa que debemos detenernos en lo que leímos de Juan, en lo que hicimos énfasis de Juan. Dice aquí que los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Y estos eran de los fariseos, dice el versículo 24. Porque en esos tiempos, como en todos los tiempos de la sociedad humana, hay algunos datos importantes que tendríamos que ver. Y aquí es como
un súper resumen, ¿no? De qué pasó en el Imperio griego. Alejandro conquista, después Grecia impone su cultura y el idioma griego con. Y luego juntamos con el Imperio Romano, donde Augusto César es el emperador adorado como Dios y quien implanta la Pax Romana y que dura aproximadamente 200 años. Eso ya quedó como que aclarado por nosotros, eso ya está claro en nuestra mente. Pero hay grupos religiosos y políticos en Palestina durante el primer siglo. Desde tiempos atrás, desde el tiempo de Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés. Y entonces estaban los sacerdotes y los levitas. Dios escogió una tribu de entre los israelitas para que ellos pudieran sobrellevar al pueblo en su relación con Dios y en su relación entre hermanos. Dios le dio instrucciones a Moisés para que nombrara a su hermano Aarón y a su descendencia como sumo sacerdote y sacerdotes. Posteriormente, en el tiempo de David, se hizo una reorganización de este oficio para el culto a Dios. Junto con los sacerdotes estaban los levitas. También Dios los había nombrado de la tribu de Leví como los encargados de los oficios diferentes dentro del santuario. El santuario originalmente fue el tabernáculo y ya después fue el templo. El que primero edificó el templo fue Salomón, lo recordamos los que hayamos leído la escritura. Por el momento histórico en que llegó Jesús a la tierra, estas personas que en otro tiempo fueron autoridades dentro de la sociedad israelita, ahora eran meras figuras decorativas dentro del Sanedrín. ¿Pero qué era el Sanedrín? Pues el Sanedrín era el concilio o consejo judío establecido en los últimos 200 años antes de Cristo y que estuvo activo hasta el año 70 después de Cristo. Estaba integrado por la aristocracia sacerdotal y la nobleza. Lo integraban 70 miembros. Su sede estaba en Jerusalén. Su autoridad máxima era el sumo sacerdote y tenía funciones legislativas, ejecutivas y jurídicas para el pueblo judío ahora, porque con el transcurso del tiempo Israel se fue perdiendo. Originalmente 10 tribus se las llevaron los asirios y después se quedaron 2 tribus, pero dentro de las 2 tribus, una era la tribu de Leví, esa no tenía tierras, así que se quedó nada más Judá, y de ahí se deriva el nombre judíos. ¿Ah? Entonces ya estamos hablando de ese tiempo, donde ya no es Israel, no, ya ahora son los judíos y hasta hoy así los reconocemos. Pero esto es importante, muy importante. Recordamos cómo entró la corrupción, recordamos cómo había un grupo de los saduceos. Los saduceos formaban parte del Sanedrín junto con los fariseos, pero eran dos grupos antagónicos. Los saduceos eran los de la aristocracia, los del dinero, por eso pudieron comprar el puesto de sumo sacerdote cuando alguien se los ofreció. Los fariseos venían de una clase media baja, pero creían en la inmortalidad y para ellos el cumplimiento individual de todos los aspectos de la ley era importante. Ellos decían, si alguien muere aquí en la tierra, no deja de existir, es inmortal. ¿A dónde va a estar después? Ellos tenían esos pensamientos. Recuerden que tenían también la influencia y los rezagos de los persas, de los babilonios, de otros pueblos. Tanto se contaminaron en esa relación intercultural que pues Dios les decía por medio de los profetas que eran adúlteros, porque habían combinado sus creencias. Y el pueblo de Israel, que Dios seleccionó, por eso era el pueblo elegido de Dios, para que dieran a conocer el nombre de Dios en la tierra, terminó haciendo lo que les decían sus conquistadores, lo que hacían sus vecinos, terminó metiéndose en la idolatría. Pero los fariseos nacieron por ahí, por esos años, los años de 300, 200,
Ellos fueron los que más pelearon y se pusieron tan mal cuando Ptolomeo fue a hacer esa aberración en el templo, se levantaron en armas, muchos murieron, sufrieron por defender esa su lealtad hacia el nombre de Dios. Los fariseos entonces cogieron fuerza en autoridad moral, fuerza política, y por eso vemos en el pasaje que los que mandan a los sacerdotes y los levitas a preguntarle a Juan son los fariseos. ¿Cómo estaban las cosas, verdad? Sí. Los saduceos dijimos que era la aristocracia, ellos no creían en la inmortalidad. Si ustedes ya leyeron la Biblia, en eso se cobijó Pablo cuando estaba ante el rey, cuando dijo, yo soy ahora juzgado porque creo en la resurrección de los muertos. Y entonces los fariseos decían, bueno, sí, eso no es cierto, y empezaron a pelearse entre ellos. No sé si lo recuerden, pero es un dato muy interesante. Dentro de la sociedad de su tiempo había otras personas. Estaban los esenios. Ellos eran gente que tenía cuidado, era celoso de las verdades, no solo de los judíos, sino de la verdad que hubiera, que alguien tuviera. Ellos eran muy, muy respetuosos. Los celotes no estaban de acuerdo con algunas cosas, eran como hoy los alborotadores sociales, porque la verdad no tenían razón, pero ellos protestaban de todo. Creo que se repiten esas formas. Estaban los samaritanos. Los samaritanos fueron una mezcla desde que se fue el reino del norte como cautivos a Siria. Los asirios mandaron a otros pueblos a vivir ahí, en donde ahora es Samaria, y ellos tenían como que una sociedad híbrida. Estaban muy, muy enredados, ¿no? Todas esas formas de pensar estaban presentes cuando el Señor vino a la tierra. Y algunas otras cosas, como muy fuerte, el zoroastrismo, en esas líneas de pensamiento, basado en las enseñanzas de Zoroastro. Ellos veneran el fuego eterno como símbolo divino. Su teología es dualista. O sea, hablan de una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Viene desde el imperio persa. Adoraban a varios dioses por influencia hinduista. O sea, de la India, que tienen hasta hoy millones de dioses, tuvieron influencia en los persas en los medos, después en los babilonios, en el mundo griego, en el mundo romano y hasta nuestros días. Quiero que vayamos ahora a la palabra. Vamos a la palabra, por favor. ¿Por qué? Porque estamos revisando esto que es muy importante. Dice el versículo 5 de Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién era la luz? ¿O de qué luz era de la que se hablaba? El versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A este mundo venía, o sea, la luz verdadera. ¿De quién estamos hablando, dijimos? Pues del Señor Jesús, que toma forma humana, deja su trono de gloria, toma forma humana y viene a este mundo, pero tan solo quisimos dar así como una pincelada de las situaciones políticas, demográficas, sociales de su tiempo. Todo lo que dice atrás del texto, los que enviaron, ¿no? ¿Quiénes los enviaron? Y la pregunta era para Juan, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Y dice, yo estoy aquí para clamar, para decirles a todos con un grito muy fuerte que dejen todos esos caminos torcidos.
que enderecen las veredas, porque ya llegó, ya está aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La sorpresa para todos es que en el mundo estaba, porque Él es el creador. Y el mundo por Él fue hecho, por el mundo no le conoció. El mundo ni en cuenta, como decimos ahora, no les parecía interesante saber de las verdades de Dios, porque los escritos de los hebreos, donde estaba la palabra de Dios, donde Dios dictó por el Espíritu Santo a los diferentes autores del Antiguo Testamento, hasta fueron traducidos a la lengua del tiempo que estaba ahí, y con todos los errores que pudieron haberse dado de la traducción, y ya después se guardaron. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Y el versículo 11, junto con el 12, 13 y 14, son como así como un bombazo, son como una detonación, debe ser algo que rompa todo, porque es la luz que penetra. Dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino el Señor Jesús? A servir. El Señor Jesús vino a la tierra con un solo propósito, a recuperar lo que estaba perdido, a recuperar al ser humano. Por eso sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, porque era una vergüenza morir así. Y sufrió ese suplicio tremendo. ¿Por qué? Porque su objetivo era recuperar. Había que comprar a buen precio lo que de por sí era suyo. Tremendo esto. Pero también Él vino a su tierra, o sea, vino a lo suyo, su cometido, la salvación de la humanidad. Pero vino a lo suyo, vino a su pueblo, vino a su nación, vino con sus hermanos. Y por eso desde el libro de los Salmos dice, así fui herido en la casa de mis hermanos. Porque si hay alguien que sufrió la traición, fue Jesucristo. Y Pablo dice en uno de sus escritos, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. De repente alguien no nos saluda y se nos parte el corazón. Pero la verdad es que ese no es ningún sufrimiento. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque nos da esta reflexión tan importante para nosotros hoy en día. ¿Cómo está la sociedad en nuestro tiempo? ¿Igual o peor? ¿Cuántos grupos hay? Muchísimos grupos. En la política, en la ciencia, en la economía, dentro de la iglesia. Desafortunadamente también hay corrupción. También se venden los puestos. Perdón, yo no sé dónde, pero si en algún lugar se venden los puestos. Disculpen, hermanos. Ofrezco disculpas sinceras. Pero hay cosas sucias. Hay mugre. Y nosotros estamos aquí para entregar la palabra solamente. A lo suyo vino. Pero como los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Ellos necesitaban un conquistador de la talla de Alejandro Magno. Alguien que se levantara y que arrasara, así como hicieron esos grandes conquistadores. Y donde que los judíos cada vez estaban más divididos, cada vez más pleiteando entre ellos, bajo los ojos observadores de Roma sobre ellos, y no podían hacer ya nada porque realmente el Sanedrín autoridad no tenía. No le recibieron. Pero hermanos, es maravilloso lo que sigue. A todos los que le recibieron, a todos vino, entonces ahora ya se abren las puertas. Ya cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se parte en dos, se rasga, porque hay entrada directa a la presencia de Dios. ¿Y qué creen? La sorpresa es de todos los pueblos, de todos los pueblos. No, eso ya no son solo los judíos, ya no son solo los saduceos, ya no son solo los sacerdotes o los levitas. Ahora somos todos, hermanos, todos los pueblos de la tierra. Alcanzamos de Dios esa oportunidad, por eso es gracia,
porque el Señor abrió la puerta de par en par y el que quiera, el que lo quiera recibir, todos los que lo recibieron. Aquí está el ejercicio de la voluntad humana, porque Dios es respetuoso de sus propias leyes y a Adán le dio voluntad y a Eva le dio voluntad y ellos por su voluntad decidieron hacer un lado a Dios y Dios no dijo, pues los voy a exterminar. No, porque Dios no puede decir sí y no. Cuando Dios dice sí es sí y cuando Dios dice no es no. Y también esa debe ser nuestra forma de ser nuestra. Lo dije 2 veces, así quise decirlo. Nuestra forma de ser nuestra. Estoy puntualizando. Cada uno de nosotros debe tener palabra. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. Porque lo que es más de esto, dice el Señor, de mal procede. A todos los que le recibieron, todos los que le recibieron. Ya no hay grupos, ya no hay denominaciones, ya no hay categorías, ya no hay estratos, ya no hay agrupaciones, son todos, es para todos. ¿Te da alegría? ¿Esto te gusta? Esto es interesante. A tu espíritu algo le dice esta palabra, porque te quiere vivificar. Si tú no habías oído estas verdades, hoy te digo, esta es verdad, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia se disfruta, disfrútala, disfrutémosla, porque a todos los que le recibieron, tenemos mucha pena en muchas ocasiones, pero queremos decir, aquí no hay denominaciones. No, aquí no hay selecciones, aquí son todos. Los humanos somos los que hacemos las clasificaciones, aún las clasificaciones del pecado, ¿no? Como aquí, samaritanos, celotes, esenios, fariseos, saduceos, griegos, ptolomeos, ricos, pobres, enfermos, de enfermedades terminales, hombres, mujeres, los de ahora que no saben quiénes son. Nosotros hacemos los humanos esas clasificaciones, pero Dios aquí le ofrece a todos. También para ti es. Para ti, para ti, para ti. Aunque tu pensamiento, aunque tu lógica, aunque tu razonamiento diga yo ya no tengo oportunidad. Ya muchas veces digo que sí y luego me regreso. Si estás ahorita oyendo esta invitación es porque es para ti. Definitivamente la van a oír quienes Dios esté autorizando para que la oiga. Y parece que nosotros nos brincamos, no oramos cuando empezó nuestro estudio. La verdad es que Dios está en todo lugar y Dios está en nosotros y nosotros somos su templo. Si tú invitas al Señor, si tú lo recibes, porque es el ejercicio de tu voluntad, es que estás creyendo que el nombre de Jesús tiene toda la autoridad para que tú y yo seamos perdonados y seamos anotados dentro de la lista, si se puede decir así, de los que somos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y como si nosotros no tuviésemos algo como argumentar, algo como continuar, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Óigame, esto está muy, muy interesante, muy claro para algunos, pero rete enredado para otros. O sea, ¿cómo es esto? Sí, porque el escritor Juan está pensando cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, cuando pensamos en la palabra hijos, pues pensamos en un embarazo, ¿no? Pensamos en un engendramiento antes del embarazo. Y dice, a ver, no se confunda. No es algo físico. No se refiere a la unión entre un hombre y una mujer. Pues, no son engendrados de sangre, no es algo físico. No es que los cromosomas y que el ADN, que todas esas historias de la biología y demás,
Eso es muy importante y muy lindo para los que saben, pero no se trata de ese tema. No. Tampoco es la voluntad de carne. Tampoco es, a ver, yo quiero un hijo, o tú quieres un hijo, o yo quiero ser hijo, nada más de que se me ocurre, ¿no? Pues todos dicen que son hijos de Dios. No, yo también soy hijo de Dios. No se trata de eso. No dice ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es algo físico. Estamos hablando de un engendramiento. Estamos hablando, dice Pablo en una de sus cartas, otra vez estoy de parto por ustedes, ¿no? Estamos hablando de todo un embarazo e incluso de un parto, pero es en el espíritu, porque es que el espíritu humano separado de Dios está muerto para Dios. ¿Y qué es lo que hace que se muera, que se rompa esa relación entre Dios y los seres humanos? Ya lo dijimos, es el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo sé que estoy desobedeciendo a Dios? Pues yo tengo que leer el manual de vida que Dios nos dejó. Hace 8 días dijimos que era la carta de amor para la humanidad. Hoy le vamos a llamar manual de vida, porque a través de la palabra nosotros tenemos vida. Se recupera esa relación de padre a hijo, porque Dios nos creó a todos, pero ahora por Cristo podemos ser sus hijos por la fe en Jesucristo. Entonces dice, a lo suyo vino, pero como estaban tan entretenidos en sus cosas, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, aquí dice a todos los que le recibieron. La traducción al español fue recibieron, o sea, lo dice en pasado. Y tú y yo podemos decir, ¿y los que lo van a recibir? Pues es que tienen que recibirlo para que sea recibieron. Es interesante el uso de los verbos, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que ya lo recibieron. Si no lo han recibido, no son hijos de Dios. ¿Está más que claro? ¡Ay, qué interesante! Así que si alguien dice, yo soy hijo de Dios, es porque ya recibió a Jesucristo. Y si dice, soy hijo de Dios porque mi papá es hijo de Dios, no, así no se vale. Dios no conoce nietos, solamente hijos. Gloria a Dios por eso, porque hay muchos que no, nuestros padres no eran hijos de Dios, no fuimos hijos de Dios primero nosotros, y luego nosotros le entregamos la palabra a nuestros padres. Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, ese es un privilegio. Así que a todos los que le recibieron, para ser hijos de Dios, primero tienen que haber conocido la palabra, entendido la palabra, haber tomado decisiones, y ya, ahora sí, Dios les da el permiso. Porque dice, les dio potestad, les dio derecho, les dio oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Esto es definitivo. Por eso está en el capítulo 1 de Juan. Miren, desde la introducción, Dios nos está diciendo de qué se trata el asunto. Desde la introducción de Juan. Todo el evangelio de Juan nos va a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios quiere que también cada uno de nosotros nos constituyamos en sus hijos. Algunos detalles importantes, algunas preguntas que usted tiene en su mente en este momento, y cómo yo compruebo que soy hijo de Dios, y cómo sé que esto es verdad, y yo creía que era hijo de Dios porque nací del vientre de mi mamá, porque Dios me da la vida. Usted puede tener muchas preguntas, pero estas las vamos a ir contestando a medida que vamos conociendo al Señor Jesús, porque Él da muchos discursos y Él da muchas explicaciones respecto al reino, al Padre, a la relación padre-hijo, y vamos a estar disfrutando porque se trata de disfrutar. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan podía decir, vimos su gloria, vimos su esplendor, vimos que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan pudo decir eso. Yo estuve cerca de Jesús,
jugamos juntos, pero cuando empezó su ministerio, su primer mensaje de Jesús fue: el tiempo es llegado, la hora es llegada, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y dijimos que arrepentirse es cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar. Ya no piensen como estaban pensando. Ya no hagan caso a las historias y a las filosofías y a lo que se ha estado moviendo en su derredor. Oigan mi voz, reconozcan mi voz, para que puedan recibir por gracia, por regalo, todo esto que estaba para ustedes preparado, pero que algo los distrajo, algo los entretuvo y no pudieron ustedes asimilarlo antes. Dice Juan: vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, es lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad estaban personificadas en el Señor Jesús. Ya decíamos que no hay en la Biblia, en los evangelios, no hay un discurso de Jesús donde exponga sobre la gracia o sobre qué es verdad. De hecho, Pilatos, perdón, en el último momento dijo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Nadie le contestó, porque la verdad es Jesucristo. Él ya lo había dicho anteriormente: yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la oportunidad que Dios está dando a la humanidad para volver a tener esa relación, esa comunión, esa unidad, esa oportunidad de disfrutarse, porque Dios es una persona, nosotros somos personas que nos podemos comunicar con Dios a través del Señor Jesucristo, porque lo que estorba para esa relación se llama pecado. Y cuando nosotros aceptamos que el pecado ya fue quitado de nuestra vida, que el yugo de pecado ya no está en nosotros, cuando nosotros hemos confiado que el sacrificio de Jesús es suficiente, esa es gracia. No hay más que hacer. No hay que sumarle sacrificios, no hay que quitarle alimentos, no hay que sumarle nombres o visitas o viajes o aportaciones. No. Si usted da un dinero y podemos edificar esto o aquello, comprar este equipo, usted va a ir al cielo, eso no es cierto. Aquí el Señor no está dando ninguna condición. Aquí está diciendo: si recibes a Cristo en tu corazón, solo si lo recibes, entonces tú vas a ser llamado hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Dios, ¿quién te da esta autoridad? Dios. ¿Quién te da esa oportunidad? Dios. ¿Quién te hace esa invitación? Dios. ¿Quién te anda buscando? Dios. ¿Quién te invita? Dios. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a mi vida y quiere que nos llevemos y que nos llevemos muy bien. Esto está lindo. ¿Te parece interesante? ¿Te parece una oportunidad para que tú y yo podamos disfrutar de esta relación? Por eso Juan, cuando lo vio, clamó: este es de quien yo decía. Cuando vio a Jesús, dice más adelante: yo no le conocía, pero el que me envió me dijo: sobre quien vienes descender el Espíritu Santo, que tome forma corporal como paloma, ese es. Y yo no le conocía. No le conocía. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y se posó sobre él como paloma, entonces dije: este es, ahora ya le conozco. Muy probablemente tú estés pensando: pues si yo había oído hablar de Jesús en otras ocasiones, pero no como ahora, no es como hoy, no le conocías. Pero en este momento el Espíritu Santo, tocando tu corazón, tocando tu vida, está haciéndote saber que es Dios el que habla, el que te está hablando, y que Él es lleno de gracia y lleno de verdad. Dios es verdad. Esto nos va a costar poquito, porque en nuestros días nosotros convivimos mucho con la mentira. Por nada mentimos.
por nada, ¿eh? Nosotros mentimos, porque ese es el ambiente que nos rodea. La corrupción en México es alta, está metida en las autoridades de más alto rango. En la familia hay corrupción, en la familia hay mentiras, hay arreglos, hay acomodos, hay convenios. Eso es lo que nos ha llevado, ¿no? Pero Dios, que es bueno, está diciéndonos que Él es la verdad, que Él es la oportunidad que Dios nos da. Y no hemos pasado de hablar lo relacionado con Juan, el que vino a preparar el camino, porque tenía que hacerlo de esa manera. Las tinieblas estaban muy densas y tuvo que llegar alguien, el vocero de Dios, la voz del que clamaba en el desierto. Y cuando lo descubrió, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la noticia para nosotros hoy es que no importa quién seas, no hay clasificaciones, no, si tienes dinero o no tienes dinero, si te conocen los líderes o no te conocen, si te aceptan o no te aceptan. Eso no, es Dios hablando a tu vida y diciéndote: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Si tú crees, eres bienvenido con la familia, porque ahora hay un Padre que se llama Dios, y cada uno que ha recibido a Cristo somos hijos de Dios. Por esa razón, entre nosotros nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un solo Padre. Y eso dijo Jesús cuando resucitó. Le dijo a la mujer que estaba ahí: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Bienvenido a la familia. Digámosle al Señor que gracias. Dios, te damos muchas gracias por todos los que hoy creyeron. Sí, Espíritu Santo, gracias por los que creyeron, porque ellos ahora son hijos de Dios por la fe y son nuestros hermanos y forman parte de ese reino que viniste a establecer aquí en la tierra. Gracias por estos medios de comunicación. Gracias por estas personas que tú has llamado para que trabajen aquí. Gracias, Señor. Bendigo sus vidas y bendigo sus saberes. Bendigo, Señor, porque la fuente eres tú. Todo lo tenemos por ti, mi Señor. Gracias, Dios. Bendito seas. Bienvenidos al grupo. Mucho gusto. Nos vemos pronto. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muy, muy buena palabra. La verdad que es de mucha edificación y bendecimos su vida. Y pues también a su acompañante, que el Señor le bendiga. Gracias por ayudar a nuestra hermana, que es de mucha bendición. Y nos despedimos mis hermanos en este tiempo que el Señor nos permitió estar con la pastora Adela Hernández. Y bueno, pues ella nos está acompañando todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues seguimos aquí con ustedes, que el Señor les bendiga y nos despedimos de esta transmisión. Bendiciones, hermanita, un saludo.